Grave que no conteste, que lo señalan de haberlos estafado. Pero que no tiene ni el poder económico ni las relaciones políticas. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hay un viejo pleito que involucra a un cuestionado empresario colombiano y a varios ciudadanos estadounidenses, y ese pleito está llamando la atención de las autoridades tanto de Colombia como de Estados Unidos. El protagonista de la historia se llama Jaime Alberto Rincón Prado y su nombre empezó a sonar hace unos años como accionista de la empresa de televisión por suscripción Cable Centro. Esa empresa, junto con otras empresas, algunas de ellas muy controversiales, fueron vendidas al empresario Carlos Slim y a su grupo económico para constituir lo que hoy es Claro, y que en su momento tenía otro nombre que agrupaba a los cableros. Años después, y siempre bajo la sombra de la polémica, Jaime Alberto Rincón reapareció como representante legal de Medimás, una compañía que recogió los restos de Saludcop y en la cual participó en la creación uno de los socios de Carlos Gustavo Palacino, hoy es presidente de Saludcop. Eso también llamó la atención en su momento porque parecía que los mismos que habían causado el primer desastre en Saludcop ahora venían por lo que quedaba. Ahora, el señor Jaime Alberto Rincón Prada, que es comunicador social de profesión, es el rector y en la práctica el dueño de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, la CUN. Pero, ¿qué hace el nombre de un polémico cablero convertido en empresario de la salud y ahora en rector universitario sobre el escritorio de miembros del alto gobierno tanto en Colombia como en Estados Unidos? La razón es una denuncia contra él interpuesta por un colombiano y varios ciudadanos estadounidenses que lo señalan de haberlos estafado, falsificando documento e incurrido en fraudes procesales. Los denunciantes afirman que en 2005 hicieron un acuerdo con el señor Rincón para venderle por $2 millones una empresa llamada S3 Wireless, pero que él no les pagó y se quedó con las acciones a través de traspasos usando unas empresas en Panamá. La misma compañía panameña de esa polémica operación fue usada para hacerse al control de Medimás. A pesar de que la denuncia contra el señor Rincón fue entablada desde el año 2008, ha rodado por las manos de al menos 12 fiscales. Fue archivada, luego desarchivada, en fin, varios de esos fiscales anunciaron por escrito que imputarían al señor Rincón, pero jamás lo hicieron. El caso tiene como presuntas víctimas a ciudadanos colombianos y estadounidenses y por eso provocó el envío de varias comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Colombia a la Fiscalía General de la Nación. 3 de esas cartas, reclamando por el lento y tortuoso proceso, fueron despachadas por la Embajada de Estados Unidos al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez en los años 2017 y 2018. Una más, la más reciente, en el año 2020, fue enviada a la actual vicefiscal Marta Mancera. A esta hora saludamos al abogado Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Doctor Hidárraga, ¿por qué este accidentado proceso que involucra a particulares colombianos y estadounidenses se volvió motivo de atención para el gobierno de Colombia? Coronel, muy buenos días. Para nosotros llama la atención un proceso en donde no solamente ha transcurrido casi 2 décadas, sino en el que además de eso pesa los llamados de atención de, en este caso, la Embajada Americana en Colombia. Pasó por 12 fiscales en una situación donde pese incluso los llamados del Ministerio Público, el proceso simplemente se dilató, la audiencia de imputación pese a las pruebas nunca se llevó a cabo. Y cuando se llevaba a cabo la audiencia, el señor aparecía enfermo a través de sus apoderados, razón por la cual las audiencias se suspendieron. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia ha venido insistiendo en unos graves indicadores de impunidad que hay en Colombia, inicialmente asociados a corrupción, pero este caso, que no tiene que ver con delitos contra la administración del Estado, pues nos llama la atención a propósito de esta comunicación oficial de la embajada, donde pues simplemente la respuesta es nula por parte de la Fiscalía General de la Nación, en particular de la vicefiscal Marta Mancera. Pues
Es obvio que ese nombre llama la atención poderosamente, especialmente esta semana, donde, digamos, por sustracción de materia, si no hay elección de fiscal general, de la nueva fiscal general esta semana, pues automáticamente termina el periodo del doctor Francisco Barbosa y asumiría como fiscal encargada la doctora Marta Mancera. Entonces, llama la atención que ella sea la destinataria de esta carta firmada por la consejera económica de la Embajada Americana, Jacqueline Ward. Y ¿qué pasó cuando ella recibió esa carta, doctor Hidárraga? ¿Usted qué sabe del destino de esa comunicación? Sabemos en primer lugar que la carta inicialmente, de acuerdo a lo que firmó la vicefiscal Mancera, nunca la recibió. Pareciera que la carta desapareció o conspiraron internamente en la fiscalía para que la carta nunca la conociera la vicefiscal Mancera. Luego de que los propios denunciantes se comunicaron vía WhatsApp con la vicefiscal, le pusieron en conocimiento la carta, aún así la vicefiscal no actuó y hoy el caso, el pasado mes de mayo del 2022, fue archivado el proceso. Entonces resulta bastante preocupante que ni a la Embajada de Estados Unidos en Colombia la Fiscalía le para bolas, como lo he venido diciendo, si eso le sucede a una alta funcionaria de la Embajada norteamericana, ¿qué le puede pasar a cualquier parroquiano que denuncia pero que no tiene ni el poder económico ni las relaciones políticas para poder cambiar hasta 12 veces el fiscal o generar una serie de situaciones que simplemente nos dejan con un mal sabor a propósito del camino recto de la justicia, a propósito de encontrar en todas las denuncias la verdad? Sí, esto es muy particular porque los dos casos son graves. Grave que no conteste, desde luego, pero también grave que haya una especie de hoyo negro en la fiscalía que la embajada de Estados Unidos, no el señor Pedro Pérez, sino No la un secretario embajada. de Transparencia, al que nunca le responden. No, pero además que se pierda la carta, que le manden una carta de la embajada de Estados Unidos a la vicefiscal y ella diga, no, eso aquí no apareció, no se recibió. Entonces, ¿dónde está el huequito por donde se perdió esta comunicación que ustedes están viendo en este momento en cámara? Y súmale, Daniel, que, digamos, esto va en una clara contradicción de lo que hace unas pocas semanas, tal vez 15 días, anunció el fiscal Barbosa junto a a vicefiscal Marcera en Estados Unidos de un presunto respaldo no oficial, porque eso nunca sucedió, por parte del gobierno norteamericano y que, reitero, claramente está en contradicción con esta situación donde ciudadanos norteamericanos presuntamente estafados llaman la atención de la embajada a la vicefiscal y la vicefiscal pues demuestra que lo suyo no es efectivamente la eficiencia ni la agilidad en las investigaciones, porque en manos de ella duró el proceso más de 2 años y no pasó absolutamente nada. Sí, ahora que usted habla de ese tema del respaldo entusiasta que según el fiscal Barbosa recibió del gobierno de Estados Unidos, pues eso contrasta un poco con el comunicado del Departamento de Justicia que fue más bien parco y que simplemente resaltó la reunión del señor fiscal Barbosa sin nombrar a la vicefiscal con el subsecretario de Justicia Polite y que dice que el secretario de Justicia pasó por la reunión. Casi que el comunicado establece, pasó a tomarse la foto, pero lo dice así, en esos términos, pasó por la reunión, no que estuvo sentado con el doctor Barbosa, por lo menos en esa ocasión. Efectivamente, uno esperaría de todas las autoridades, particularmente autoridades tan importantes en Colombia como es la Fiscalía General de la Nación, que sus cabezas sean transparentes en sus comunicados, sean transparentes en su actuar, pero sobre todo eficientes con su misionalidad. En este caso, no hay ni la dicha eficiencia ni las cifras que correspondan con hechos como estos, pero además de eso, no corresponde con una situación donde la propia embajada o el gobierno americano responda a un llamado del fiscal diciendo que efectivamente la llamada a salvar la justicia en Colombia y la democracia sea la vicefiscal Marta Mancera. Nosotros confiamos y respetamos profundamente como gobierno nacional los tiempos de la Corte Suprema de Justicia. Esperamos que de manera muy pronta y en su sabiduría la Corte Suprema de Justicia tenga bien
cuando lo considere elegir la nueva fiscal de la terna enviada por el presidente, pero el presidente ha actuado institucionalmente y esperamos de los otros poderes también una respuesta institucional a propósito de esta serie de hechos que suceden en cabeza de la señora que piensa ser fiscal encargada durante bastante tiempo.